Hoy por la vea. Ahora quiero hablar un poco sobre otra comunidad que pertenece al grupo Ubupité. Se llama Yasucavendaña-Upurú. Yasucavendaña-Upurú. Anteriormente se llamaba Tahuitena. Ahora se le conoce todavía como Tahuitena, su nombre. Yasucavendaña-Upurú sería el territorio donde comienza, digamos, la elevación así que va hacia el Yasucavenda. Entonces, hablábamos siempre también de los subgrupos culturales paintahuitena. Entonces está el subgrupo cultural Ubupité o Ubuputeguá. También el subgrupo Mberió o Mberiogua. Y el tercer grupo es Ubupopú, Ubupopugua. Lo que hasta ahora yo entiendo es que las dos denominaciones anteriores, Ubupité y Mberió, son denominaciones propias, o sea, de autodenominación. Sin embargo, Ubupopú es un nombre exógeno, es una denominación exógena que creo los dos anteriores llaman Ubupopugua, a los que no pertenecen al Mberió o al Ubupité. Yo no sé si tiene alguna carga de menosprecio, de cómo se llama eso de cierto, digamos de menor valor cultural, supongo yo. Yo creo que no tengo tanta seguridad, pero los Ubupopugua serían, por ejemplo, también los Cayuguá, los que están fuera del límite propiamente tahuitena en el sentido del Ubupité y del Mberió. Eso sería Ubupopú. Bueno, y Yasucavendaña-Upurú es el comienzo del Yasucavendá, pero quiero decir también que estas pertenencias a uno u otro grupo, aunque sí depende de la ubicación geográfica, porque hay una geografía que evidentemente ahí se concentran los Ubuputeguá. Y también en las riberas, en las dos riberas del río Aquidabán, que se llama Mberió. Entonces ellos son Mberiogua, pero la determinación de si una comunidad pertenece a uno u otro subgrupo no únicamente depende de su ubicación geográfica, sino sobre todo de su origen cultural. Entonces, cuando un líder o un grupo Ubuputeguá se traslada a otro lado, entonces siguen siendo Ubuputeguá. Lo mismo lo otro entiendo yo. Por ejemplo, Irapeú, que está en la zona ya de Ubuyaú, departamento de Concepción, ellos pertenecen al grupo Mberió. Y por ejemplo, Piraumí, que está en Capitambao hacia allá, hacia el sur, también ellos se consideran Ubuputeguá. Cosas así que nosotros captamos. Yo no tengo así la seguridad ratificada por ellos, porque es difícil hablar con la gente, con determinadas comunidades, preguntándole, por ejemplo, ¿vos sos de Ubupité o de Mberió? A los que son luego de Mberió no hay problema, hablamos de ese tema abiertamente, pero los que están afuera un poco es más difícil, es un tema un poco delicado.
Bueno, y es bueno pues, reiterar un poco los significados que ya sabemos. Yasuka Venda es el lugar del Yasuka. Venda, Arenda son sinónimos. Lugar de. Venda significa lugar de. En este caso, lugar del Yasuka. Bueno, y Yasuka es el elemento de vida, es la materia primigenia de vida, así se define, del cual surgió Ñaneramoy Yusu. En verdad, Ñaneramoy Yusu, papá, salió de su propia voz, de su propia palabra, de su propio Agbu Marangatú. Él iba diciendo quién sería él, quién era él. Aparece el Yasuka del cual se alimenta, después se solidifica, se vuelve sólido, porque inicialmente el Yasuka es una materia neblinosa, así como una nube nomás. Y se va solidificando y después se convierte en la tierra. Entonces, Yasuka Venda Ñeupuru es el inicio donde comienza, digamos, el territorio del Yasuka. Eso sería lo que podemos hablar sobre este tema.